Bueno, vamos a ver un tema que ya se los aclaré. Es un tema muy interesante, pero muy interesante, pero que debes de tener los conceptos básicos nada más porque por lo general no es el tema principal de examen. ¿Ok? No es el tema principal. ¿Ok? Vamos a... Déjenme la cargo. Como este tema ya lo estudiaron, entonces podemos discutir lo que sea. En cualquier momento me interrumpen. ¿Okay? No es un tema largo, es un tema confuso, pero no es largo. Ok. Gemelos. Es un tema que frecuentemente me piden para dar en otros lugares, como para ginecólogos. Es un tema que es por lo general muy atractivo para todos, pero confuso también para todos. De hecho, llegan las pacientes normalmente al consultorio y me dicen, doctor, yo quiero tener gemelos. No saben lo que están diciendo, no saben lo que están pidiendo, no saben que un embarazo gemelar tiene riesgo elevado de todo. ¿Ok? Tiene riesgo elevado de todo. Entonces, pedir estar en riesgo es algo muy, muy complicado. Muy bien. Embarazo gemelar. Es un problema, embarazo múltiple se le conoce también. Vamos a hablar de los más comunes primero, del embarazo disigótico, también llamado gemelos fraternos, o son los que se deben de llamar cuates, pero la verdad es que la gente les dice cuates a todos los que nacen, vaya durante la misma gestación. Entonces no hagan caso de la palabra cuates, que por lo general se usa de manera indistinta para cualquier embarazo. Muy bien. ¿Por qué se llaman disigóticos? Ya saben todo esto. Porque son el resultado de dos cigotos. ¿Qué son los cigotos? Eso ya lo saben y lo tienen que tener bien claro para el examen. ¿Qué es un cigoto? ¿Qué es un cigoto? Oigan, somos bien poquitos, es para que estemos todos platicando. La unión de dos pronúcleos. Después de la unión de los pronúcleos. ¿Ok? ¿Alguien tiene algún otro concepto, otra idea? La primera célula humana. La primera célula humana. Entonces está más interesante, un poquito puede ser más controvertido. Bueno, díganme qué hay antes de ser cigoto y qué hay después de ser un cigoto. Después hay unas blastómeras. O sea, ¿qué etapa? Celular. Bicelular. O sea, la etapa posterior al cigoto es la etapa bicelular. ¿Y la previa? Fecundación. La fecundación es una, bueno, sí, es un evento, no es una etapa. Anfimixis. El óvulo. El O óvulo. etapa de pronúcleo. El óvulo, en etapas de pronúcleo, correcto. Muy bien. Entonces, el cigoto es lo que está después, como bien lo dijeron, de la fertilización, después de la etapa de pronúcleos, después de un óvulo, obviamente, y antes de ser bicelular. Entonces, se llaman gemelos disigóticos porque se originan de eso, de dos cigotos. Por lo tanto, va a haber ¿cuántos espermatozoides? 2. 2. ¿Cuántos óvulos hubo? 2. 2. ¿Cuántos ovocitos secundarios? 2. 2, exactamente. De todo, obviamente, fueron 2 estructuras. Que no se les olvide, yo no sé por qué en embrio les gustan las frecuencias. Afortunadamente no nos piden en número cuánto en cada 1000 nacimientos ocurren. No se aprendan eso, pero sí apréndanse qué es lo más frecuente. ¿Hay algún gemelo en la clase? Porque antes de hablar siempre tengo que preguntar y ver cómo está el ambiente.
No hay gemelos en la clase. Es que una vez di esta clase sin preguntar y ¿qué creen? Que tenía una gemelo en la clase y me arrepentí de todo lo que había dicho. Pero no lo tomó a mal y todavía es una exalumna muy brillante que todavía me saluda al menos cuando me ve. Muy bien. Entonces, estos son los más frecuentes, los disigóticos. Y más que ser los más frecuentes, cuidado, como ya puedo hablar abiertamente, que no hay gemelos en la clase, son los únicos considerados como normales. Cuidado con esta palabra, normales. Es decir, más bien la palabra correcta es fisiológicos o de manera natural ocurre. Los gemelos monocigóticos, claro, pueden tener un desarrollo normal y todo, pero su causa, su etiología, no se considera el resultado de algo normal o fisiológico o algo natural. ¿Ok? Cuidado con eso. No lo digo yo, lo dicen los textos, ¿ok? Los libros. Entonces, ¿qué tengo que saber de los disigóticos? Que es por la fertilización de dos óvulos, dos ovocitos secundarios, grave error aquí, dos ovocitos secundarios, por dos espermatozoides. Son los más frecuentes. Cuidado con esto. Claro, la población tiene que ver que sea más frecuente en africanos y más aumentan con la edad materna. Ok. Otra cosa muy importante que les gusta preguntar, ¿tiene influencia hereditaria? ¿Qué quiere decir esto? Que si tenemos familiares gemelos, disigóticos o cuates, es probable que nosotros seamos o tengamos hijos cuates. Pero esto no aplica para todos. ¿Para quién aplicaría? O sea, si yo tengo, les pregunto, si en mi caso, mi papá es cuate, ¿tengo mayor probabilidad yo de tener cuates? Es una pregunta. ¿Sí o no? ¿Por qué? ¿Por qué creen? Pónganse a pensar en esto. Aquí está la respuesta, en esta frase. ¿Qué proceso ocurrió para la formación de gemelos disigóticos? ¿Dónde estuvo la causa? Es hormonal. En la mamá, En la mujer. Por ahí lo dijeron. Hormonal. en la mujer. La causa está en la mujer. ¿Qué ocurrió en la mujer? Porque el hombre depositó miles de espermatozoides. O sea, el hombre está destinado a hacer embarazos supermúltiples. O sea, eyacula miles de espermatozoides, millones. ¿Ok? Pero la mujer, ¿qué ocurrió? Hubo mucha O los LH. dos ovocitos. Óvulo doble. Óvulo doble. Y se sabe que en ocasiones la mujer ovula doble y ovula doble muy frecuentemente, o sea, ovula doble en un ciclo, ovula doble en el otro y en el otro. Entonces, ya con esto ustedes deben de pensar que sí se puede heredar, pero ¿en qué? ¿Quién lo hereda, el hombre o la mujer? La mujer. La mujer. La mujer. Así es que si mi papá es cuate, no importa. Pero si mi mamá es cuata, puedo tener yo un hermano gemelo, ¿sí? Tener hermanos gemelos, porque la mujer que ovula doble a veces lo hace periódicamente. ¿Ok? Entonces, sí se hereda, pero es la mujer. Cuidado con esto. Muy bien. Y algo que no deben de olvidar es que no son más que hermanos compartiendo el útero. Así como los hermanos compartimos la casa. Y somos tan diferentes y nos peleamos súper divertido y somos de cualquier sexo uno y el otro. Entonces, estos hermanos son exactamente lo mismo, pero comparten desde el útero, no nada más la casa después de nacer. Estos comparten el útero. Entonces, pueden ser del mismo o de diferente género. Siempre, esta es una regla importantísima. Siempre tienen dos bolsas, dos amnios, dos placentas, o dos corions, ¿ok? Esa es una regla, siempre, siempre. Vamos a ver cómo ocurrieron esto. Que no se les olvide eso.
Hubo 2 espermatozoides, hubo 2 ovocitos secundarios, hay 2 etapas bicelulares. Por lo tanto, aquí hubo 2 cigotos, por eso se llaman bicigóticos. Todas las fases que ya saben ocurrieron. Se depositan en el útero en el lugar que ellos escojan, donde salgan. Y, por lo tanto, cada uno va a formar su placenta y cada uno va a tener su propia cavidad amniótica. ¿Ok? Y siempre se confunden en esto. Doctor, me dicen, siempre va a ovular uno de acá, uno viene de la derecha y uno de la izquierda. ¿Qué opinan? ¿Qué les respondo yo siempre? No necesariamente. No necesariamente. No necesariamente, exacto. Pueden ovular 2 de un solo lado. Va a depender de en qué lado se originaron los folículos dominantes. ¿Ok? Entonces, ¿puede quedar uno acá y otro acá? Sí. ¿Puede quedar uno en un lado y el otro en el otro? Sí. Todas esas posibilidades. ¿Ok? Muy bien. Estos gemelos son disigóticos, gemelos fraternos, son los más benignos. ¿Qué quiero decir con eso, benignos? Que no hay tanto riesgo. Exactamente. Que no causan daño. Por lo general, lo podemos definir mejor que son los que tienen menos riesgo, porque sí pueden estar en riesgo al final de cuentas, sí puede haber factores que pongan en riesgo el embarazo. Entonces, sí. Entonces, ¿los ovocitos secundarios vendrán del mismo ovario? Pueden venir del mismo ovario, pueden venir de diferente ovario. Y ojo, ¿sí? Pueden venir uno de cada lado. Y ojo, ¿cómo más se pueden formar estos? Que es otra causa a veces muy común. Por culpa del médico, ¿cómo? La fertilización in vitro. Las fertilizaciones. Exacto, cuando hay una fertilización in vitro que se hace acá, se une un ovocito con un espermatozoide, pero a veces se unen más, y para que quede embarazada se depositan aquí con una pequeña cánula. Y se depositan antes se depositaban 3 embriones. Imagínense que los 3 quedaran y estamos causando un embarazo triple. Eso es muy complicado. Actualmente en los centros correctos se puede depositar solamente uno, ¿ok? Ya no se debe depositar más, porque llegó a ser un problema muy serio y muchos lo aplaudían, que eso es lo peor. Un embarazo de 8, un embarazo de 5. Lo único que estaban haciendo es arriesgando la vida de la mamá y de todos los bebés. Entonces, eso no es algo correcto, no es ético, no es sano. El cuerpo humano no debe de albergar más de 2 embriones o fetos. ¿Okay? Es lo máximo que debe, en condiciones normales, puede tener. ¿Y qué son estos? Los bisigóticos. ¿Dudas? Sí, doctor. ¿El tabique de separación es el mismo endometrio o es diferente? Pues esto parece un programa de Anónimos. Te oí la voz como robot y nada más veo tu silueta. Está interesante, parece acá. No, está bien, no lo muevas, está bien. Ándale, ya te veo. No, ahí está. Parecía un programa de Anónimos. Muy bien. Repíteme la pregunta, a ver si se escucha mejor. Si el tabique de separación es el mismo endometrio o es otra cosa. Excelente pregunta. ¿Qué los separará a estos 2 embriones? Hijos, estas son preguntas avanzadas. Ustedes ya lo deben de saber, porque ya saben todas las capas, las delimitamos muy bien. ¿Qué los separa? La cavidad amniótica, ¿no? La cavidad amniótica de uno y de otro. ¿Qué más? El corio. Excelente. El corion estaría por acá. Muy bien. Que no está en este dibujo. Perdón. El corion leve de cada saco gestacional. Entonces, de adentro hacia afuera, ¿qué lo separa?
me dijeron cavidad amniótica, pero espero que quieran decir la membrana amniótica de un lado, el corion de uno, el corion del otro y la membrana amniótica. Son 4 capas que los dividen, ¿ok? 4 capas que dividen a uno del otro, ¿ok? Es bien, bien importante. No es la decidua. ¿Por qué no es la decidua? Porque la decidua quedó acá y acá, ¿ok? Muy bien, muy buena pregunta, excelente. Esta pregunta que me hiciste realmente es algo que tratamos de delimitar en el eco, porque si vieran qué difícil es hacer el eco de embarazos gemelares, es muy, muy complicado. Es el de los mayores grados de dificultad que tenemos los ginecólogos. Muy bien. Pueden ser estas combinaciones, hombre-mujer, hombre-hombre, mujer-mujer, la que sea. ¿Ok? Vuelvo a lo mismo. Son hermanos, por eso se llaman fraternos, son hermanos normales, como cualquier otro hermano. Si alguien tiene hermanos o hermanas, es exactamente igual, así. Tienen la información genética diferente, pueden ser muy parecidos que los confundan, pueden ser tan diferentes que ni siquiera parezcan familiares. Entonces, así es esto. ¿Ok? ¿Dudas de los gemelos disigóticos? ¿Se puede estimular mediante hormonas para que exista este embarazo múltiple? Durante mucho tiempo, les digo que esa fue la culpa, la causa de los médicos. Los médicos, espero que los que hayan actuado así mal, lo hayan hecho sin saberlo o sin la intención, sin mala intención. Pero frecuentemente hay gemelos en personas que estaban buscando el embarazo y que por alguna razón no lo estaban logrando. Entonces, interviene el médico y veían que el ovario no estaba trabajando como le tocaba y al principio ponían hormonas parecidas a la FSH. ¿Qué hace la FSH? ¿Qué hacía la Aumenta la FSH? maduración de los Empezaba a reclutar y a estimular a los ovocitos, más bien a los folículos. ¿De qué tipo? antrales. Antrales. La FSH actúa sobre los antrales y alrededor de este número de folículos se estimulaban. ¿Y qué les hacía? Que crecieran. Muy bien. Pero si le ponía pura FSH, no lograban embarazarse. Bueno, los siguientes meses, primero les pone FSH y en un segundo momento les pone una hormona muy parecida a la LH cuando están aproximadamente 2 semanas con FSH. ¿Qué hace la LH? Hace que ocurra la ovulación. Antes de la ovulación aumenta su concentración en sangre. Entonces hace que vayan a ovular 1, a veces 2, a veces 3. ¿Ok? ¿Por qué a veces más? 4, 5, y esto es gravísimo. Entonces, por culpa de las hormonas, sí puede haber un aumento de número de gemelos disigóticos, o serían trisigóticos, tetracigóticos, pentasigóticos. ¿Ok? Entonces, sí puede ser por las hormonas, es una de las principales causas. Entonces, es por eso que no cualquier ginecólogo damos hormonas de este tipo. No, yo no las doy personalmente. Hay especialistas en reproducción que pueden controlar milimétricamente estas hormonas y evitan que haya embarazo múltiple. ¿Sí? Entonces, son especialistas, son endocrinólogos de la reproducción, son biólogos de la reproducción. Muy bien. ¿Por qué Ok. ocurre este embarazo múltiple? ¿No se respetaba algo fisiológico que ocurría? ¿Por qué en condiciones normales no ocurre 3 o 4 ovulaciones? Había una hormona que evitaba eso. La inhibina. La inhibina. ¿Qué hacía la inhibina? Inhibir Inhibir a los demás ovocitos secundarios. Algo. Sí, pero no a ellos directamente. ¿A quién inhibía? Al esperma, ¿no? ¿Al espermatozoide? No, no le A hace los nada. folículos. Los folículos. Sí, pero no a los folículos directamente. ¿A quién inhibía la inhibina? Yo se lo puse así como que hacía bullying, pero no era algo real. a la hormona FSH. Ah, a los otros folículos. No, no inhibe a los folículos. La inhibina que produce uno, aquí, esto es preguntas para su examen. Los aplastaba, ¿no? Algo así.
No, a ese era un ejemplo que yo les puse, pero no se aprendan del ejemplo directo. Doctor, ¿sí me escucha? Sentido figurado, ¿sí? Es que ahorita alguien y yo dijimos FSH, pero no sé si nos escuchó. Sí, sí escuché que la FSH, pero no inhibe a la FSH. ¿A quién inhibe? A la maduración de A lo los folículos. No me lo han contestado, nadie me lo ha contestado. La hipófisis. A la hipófisis. Muy bien, Isaac. Inhibe a la hipófisis para que no produzca ¿qué? FSH. FSH. ¿Ok? La inhibina inhibe a la hipófisis para que no produzca FSH. Pero aquí el doctor le está dando FSH, así es que esta inhibina no funciona. No hace su trabajo. Y hay muchos ovocitos, folículos que se vuelven terciarios o preovulatorios. Entonces, ya entendieron el mecanismo, no dejaron actuar a la defensa que había en el cuerpo para evitar los gemelos. La inhibina es una hormona que evita que se formen gemelos, ¿ok? Entonces, o es una enzima, ¿ok? Que evita que se formen gemelos, pero al médico, al darle más cantidades de FSH y al darle más LH, pues va a evitar la función de la inhibina, ¿ok? ¿Más dudas o preguntas? Profe, Sí. en el caso ya cuando, por ejemplo, el útero va creciendo, va proliferando o solo las células se estiran. A ver, ¿cómo en el útero va creciendo? O sea, si hay proliferación de células para que crezca de tamaño o las mismas células son elásticas y se estiran. Muy buena pregunta. ¿Qué es el útero? De las capas del miometrio, endometrio y perimetrio. O sea, ¿qué tipo de tejido es? Músculo. Músculo. El crecimiento del músculo por lo general se da por un mecanismo que se llama ¿cómo? Los que van al gimnasio tienen que saber mucho de este mecanismo. Hipertrofia. Hipertrofia. Hipertrofia es crecimiento. El músculo son células musculares que tienen una capacidad de aumentar mucho su tamaño. Entonces, el útero es músculo. Su crecimiento puede haber de las dos, pero el mayor crecimiento del músculo es por hipertrofia. ¿Ok? Es decir, crecimiento de las células que tiene, más que por tanta multiplicación. Pero el músculo, lo vamos a ver más adelante, sí, también regenera células y eso también lo van a ver. ¿Ok? Entonces, es de los dos mecanismos. ¿Ok? Muy bien. Y por eso el útero de medir unos 8 centímetros llega a medir 40 centímetros. El útero. Muy bien. ¿Dudas con los gemelos disigóticos? Esos eran los fáciles. Puntos claves ya se los dije. Se heredan y son los más frecuentes. Y son los únicos considerados naturales. Todo lo que sigue que vamos a ver se considera que es parte de alguna sustancia, de algo que causó la ruptura de la zona pelúcida. ¿Ok? Se llaman monocigóticos. Este nombre casi nunca lo usamos, univitilinos o idénticos. Son monocigóticos. Se forman a partir de un cigoto. La frecuencia no tiene ninguna relación con la edad materna. No hay influencia de la herencia. Siempre son del mismo sexo. Apréndanse todas estas premisas. Son muy importantes. ¿Ok? Y genéticamente son idénticos. Decimos genéticamente, aunque puede haber en ellos después alteraciones genéticas, ¿sí? Principalmente dadas por algunos procesos que se llaman mosaicos, mosaicismos, es decir, que la afectación genética ocurrió después de que eran cigóticos. Divisiones se llaman posigóticas. Muy bien, ¿qué ocurre? Que teníamos un solo cigoto, un solo ovocito y un espermatozoide. Teníamos etapa bicelular y por alguna razón se dividió en etapa bicelular. Este es el tipo, el más parecido a los disigóticos. Es el más parecido, pero tiene sus diferencias. ¿Ok? Me las van a decir ustedes. La división, este es el caso cuando ocurre la división más temprana en etapa bicelular. Se rompió la zona pelúcida
y se separaron las dos blastómeras y estas se siguieron dividiendo. Y después tengo dos etapas tetracelulares, dos mórulas, dos blastocistos y dos embriones en dos blastocistos y tengo dos fetos después. ¿Cuáles son las características de estos dos? Adelante. Es lo mismo que el disigótico, la única diferencia es que ellos son genéticamente iguales. Es lo que quiero que me digan. Dime diferencias y dime Dicoriónico, diamniótico, bicoriónico, van a tener dos placentas. ¿Estas son diferencias o similitudes? ¿Qué son? no, son similitudes. O Ok. sea, con los disigóticos. Con los disigóticos exactamente Pues ahí son vemos que hay iguales. dos blastocistos. Ujú. Exactamente, va a haber dos placentas, es decir, bicorial, dos cavidades amnióticas, biamnióticos, ¿ok? Entonces, esas son similitudes, pero igual, diferencias, ¿cuáles son las diferencias con los La bisigóticos? carga genética Ajá, en estos, ¿cómo será? es igual y en la anterior puede ser parecida. O sea, pues obviamente porque es de los mismos padres, pero Pero son no van a ser diferentes. idénticamente iguales. Así Pueden es. ser parecidos, pero no iguales. Muy bien. ¿Diferencias entre los sexos de estos bebés? ¿Puede haber? Tienen que, sí, el anterior que nos dijo disigóticos puede ser hombre-mujer, mujer-mujer, hombre-hombre. Y ese Ujú. tiene que ser el mismo sexo. Así es. Muy bien. Estos son los resultados de este tipo de embarazo. Solamente mujer-mujer o hombre-hombre. ¿Ok? Porque son genéticamente idénticos. Este es el primer tipo y ya describiste tú algo bien importante, que no lo mencioné en los disigóticos. Los disigóticos, me estoy regresando, los disigóticos siempre tienen dos placentas. Entonces se llaman bicoriales. Siempre tienen dos cavidades amnióticas, se llaman biamnióticos. Descriptivamente, ¿ok? Para describirlos, son gemelos que son bicoriales, biamnióticos. Doctor, una pregunta. Sí. Si decimos disigóticos, ¿no sería una redundancia decir bicoriales y biamnióticos? Porque por definición salen así siempre. Muy buen comentario. Sí, pero da la casualidad que cuando hacemos un estudio en un eco, te la voy a voltear. Si tú me dices, es disigótico, no tienes que decir más cosas, ¿ok? Porque yo entiendo que siempre será bicorial, biamniótico. Pero si yo te digo, esta paciente tiene un embarazo bicorial, biamniótico, ¿tú sabes qué cigosidad tiene? ¿Qué, perdón? ¿Cigosidad o qué tipo de embarazo monocigótico o bicigótico es? No, no puedo saber. No puedes saber. Excelente. Entonces, cuando hacemos el eco nosotros, no sabemos qué cigosidad tiene. En el eco yo puedo ver placentas y cavidades amnióticas. Entonces, cuando yo hago un ultrasonido, solamente puedo describir este embarazo es un embarazo bicoriónico, biamniótico. ¿Ok? Solamente hay una manera para asegurar que es bisigótico. ¿Cuál es? La única manera hasta que nazcan. No, antes de nacer. Antes. ¿Cómo? Una amniocéntesis. No, no le voy a funcionar nada más para decirle. Con el eco, ¿no? Análisis de ¿Cómo? líquido amniótico. Llegan un día, que es un día que voy a ver a todas las pacientes de embarazos gemelares, y hay como 3 pacientes afuera del consultorio, y esas 3 pacientes, todas tienen embarazo bicoriónico, biamniótico. ¿Puedo saber si alguna de ellas es bisigótico? Por preguntarle si genéticamente hay predisposición. Ajá. Sí, me van a decir 2 de ellas. Sí, mi tía tiene gemelos. Mi tía tiene cuates. Así dicen todas, no saben ni qué. Profe,
Doctor, es dependiendo también de qué etapa estén, ¿no? Porque, por ejemplo, si ya se puede identificar el sexo del feto, podría distinguirse si uno es hombre y uno es mujer, ya podemos afirmar que es disigótico. Exacto, exacto. Solamente puedo afirmar, estoy hablando es en la realidad, no en los esquemas que vemos aquí. En la realidad, al yo ver pacientes con embarazo gemelar, la única manera en que puedo asegurar que es bisigótico es viendo que son niño y niña, hombre y mujer, sexos diferentes. Es la única manera. Y si, por Ok. ejemplo, es hombre y hombre, Eso es lo que quiero que analicen. Si es hombre y hombre, ¿le puedo decir a la mamá si es monocigótico o bisigótico? No. No. No Como puedo. que eso no es seguro. ¿Mande? No es algo como que seguro o estricto de un... Ese es el análisis que quería que hicieran. Si me toca el caso donde es hombre y mujer, es bien fácil que les digo, sí, es un embarazo bisigótico. Y ahí ya sé, como mencionaban hace un momento, ya sé que cada uno tiene su placenta y cada uno tiene su bolsa. Pero la contraparte, que es lo más común, es que me toquen embarazos del mismo sexo, bebés del mismo género. ¿Ok? ¿Puedo saber la cigosidad ahí? Es decir, si es monocigótico o bisigótico. No con lo que hemos visto ahorita, pero al final de la clase me van a decir, sí, doctor, puedo saber si hay algunas características. Muy bien, pero eso las dejamos en un momento. si hace prueba de ADN no puede saberlo. No, porque con ADN, ¿qué es lo que veo? ¿Qué es lo que veo con las pruebas de ADN? Enfermedades, por ejemplo. Ojalá cuando yo estaba en tu lugar también pensaba que se podían ver todos los genes y todo. La verdad es que no. Podemos ver los cromosomas en lo que se llama cariotipo, ¿ok? Pero se está estudiando el genoma humano, pero son exámenes de aproximadamente, si no me equivoco, 100,000 o 200,000 pesos para pedir lo que se llama el panel completo de genes. No es algo real en este momento. Quizá para cuando ustedes salgan, sí va a ser bien fácil. Pídele un genoma completo, pídele un exoma y ya tienes todo y ya puedes hacer el match si son idénticos o no. En este momento actual, no podemos. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué más veíamos de los monocigóticos? Esta era la etapa... Doctor. Sí. Sí, aquí en el libro dice que dependiendo de la etapa en que ocurre la formación de los gemelos monocigóticos, depende del tipo de placenta y sus membranas. Así es. ¿Qué entendiste con eso? Que depende cuándo se dé, o sea, la división será si es, o sea, lo del corion y lo del, eso es. El corion y el amnios. Okay. Entonces, claro que sí. Esas partes señálala. Dependiendo de en qué momento se dé la división, va a ser el tipo de membranas que va a haber entre los gemelos. ¿Ok? Espero que hayan visto el video que está en la plataforma, que yo lo hice, yo lo describí. Está muy claro ahí cómo se van formando las estructuras. ¿Ok? Entonces, cómo se van dividiendo algunas de ellas. Entonces, ya les puse la división más temprana cuando ocurre en etapa bicelular. Entonces, ¿cómo te puedo preguntar en un examen? Cuando ya estés todo asustado, todo preocupado porque la anterior no te la sabías, ¿cómo te puedo preguntar en un examen? Esto de gemelos. Si en etapa de bicelular se rompe la zona pelúcida, ¿qué tipo de gemelos formaría? ¿Cuál sería su respuesta? Monocigóticos. Monocigóticos. Monocigóticos, en este momento se vuelve tu comodín. ¿Ok? Es correcto. Monocigótico. Disigótico, imposible. Descartada. Pero si no viene monocigótico y vienen opciones como bicorial biamniótico, monocorial biamniótico
Y monocorial, monoamniótico, ¿qué palabras tan complicadas? Dicoriónico y diamniótico. Se me hace que lo que quiere decir ahorita de ver con lo del libro es que según la etapa en la que se rompa, pues no sé si es en blastocisto, no, embrioblasto, ¿no? Bueno, Sí. blastocisto o si es ahorita en bicelular, ya viendo las estructuras ya puedes saber si es monocigótico o disigótico, No. ¿no? No sé, acuérdense, monocigótico y disigótico solo lo sabemos. Bueno, o sea, Dirán monocoriónico y diamniótico. Pavel, creo es que que por ejemplo, qué ajá, tipo por de, ejemplo, por sí. ejemplo, monocoriónico o diamniótico o así. O sea, no. Eso, Porque, por ejemplo, lo que quiero decir es que si surge que, por ejemplo, tengan una sola membrana amniótica, pues ya voy a saber que es monocigótico. Ya puedo saber y le puedo decir al paciente que es monocigótico. Eso fue mi pregunta que dejé pendiente. Podemos saber, ahí va. Lo que pasa es que cómo formulemos las oraciones es si son ciertas o falsas. Pero eso lo veremos más adelante, ¿no? En las siguientes Divisiones. ediciones. Así es. Ahorita regresamos a varios tipos de formulaciones de frases muy confusas, muy confusas. Ahí va. Este es el primer tipo, si les ponemos números, este sería el primer tipo de gemelos monocigóticos. Cuando se rompe en etapa bicelular. ¿Ok? Bicelular. ¿Ok? Es la más temprana. Déjenme ver. Estructuralmente, ¿qué tipo de gemelos me forman? Van a ser gemelos. Déjenme cambiar el color. Bicorial. Diamniótico. ¿Ok? ¿Por qué? Porque se separaron, cada uno me forma estas estructuras y cada uno me va a formar dos blastocistos y cada uno me va a formar su propio corion más adelante del trofoblasto y su propia cavidad amniótica. ¿Ok? Entonces, el tipo de embarazo estructuralmente o hablando de sus membranas o ecográficamente lo describo como bicorial biamniótico. ¿Ok? ¿Sí se entiende esto? De aquí se va a formar un corion y un amnios separados, cada uno con su propio corion y cada uno con su propio amnio. Este tipo de embarazo es muy similar al embarazo bisigótico, pero ese es solamente el ejemplo número 1. ¿Qué pasa cuando se divide en etapa de blastocisto? Este sería el ejemplo 2. ¿Okay? solo tendría un corion. Vamos a ver qué sucede. Tengo el blastocisto. ¿Cuántos corions tengo aquí? Uno. Bueno, Uno. aún no, ya está hecho. Ya está, el corion ya está definido. Mi pregunta va a ser, ¿qué se forma primero, el corion o la cavidad amniótica? La cavidad amniótica. ¿Se forma primero? Es que recuerdo que el corion era hasta que ya éramos trilaminares, ¿no? Por eso era mi duda que si aquí en blastocisto ya está el corion. Ahí va. Bueno, muy buen comentario. Tienes razón, el corion, pero aquí hay un trofoblasto. Aquí ya está el trofoblasto que va a ser el corion. Es cierto. Primero se forma el trofoblasto aquí y luego se forma la cavidad amniótica. ¿Qué sucede si en este blasto, ¿cómo se llama esta parte de aquí? ¿Embrioblasto? Embrioblasto. ¿Qué sucede si el embrioblasto se divide en dos? ¿Qué sigue? Que en el embrioblasto se van a formar dos cavidades amnióticas, acá, perdón, y dos sacos vitelinos.
2 cavidades amnióticas y 2 sacos vitelinos. ¿Y cuántos corion quedaron aquí? 1. Un solo corion. Un solo corion. ¿Ok? Entonces, este tipo de embarazo va a formar una placenta nada más. Una placa coriónica en esta zona. ¿Ok? Aquí está la placa coriónica. ¿Cómo describo este embarazo de acuerdo a sus estructuras? ¿Cuántos corion? 1. Monocorial. Bueno, Monocorial. Monocorial. Amniótico. Biamniótico. Biamniótico. ¿Qué quiero decir con esto? Que se formó un solo corion frondoso, una sola placenta. Monocorial, pero cavidades amnióticas tengo 2. Cuando crezcan estos 2 entre ellos, contéstenmelo ustedes porque son expertos y me han hecho preguntas muy complicadas. ¿Cuántas membranas van a estar dividiéndolos? 1. ¿Cuál? La 2. amniótica. 2. 2. ¿Cuáles? 2 membranas amnióticas. 2 membranas amnióticas que entre ellas al crecer se juntan y con los nuevos equipos de ultrasonido se pueden delimitar. 2 membranas amnióticas entre ellas. ¿Ok? Entonces, solamente van a estar estas membranas amnióticas dividiendo a estos 2 embriones y fetos. Entonces, este tipo de gemelos los describo en sus estructuras como monocorial biamniótico. ¿Qué pasa si tienen una sola placenta estos gemelos? ¿Qué problema tendrán? ¿Para qué sirve la placenta? Nutrir. Para nutrirse. Entonces, imagínense que usted tienen 2 mascotas y solamente un pequeño plato de comida. Tienes 2 perros. ¿Qué sucede si les das 2 perros y una sola taza de croquetas? Se van a Se pelear. pelean. Se pelean. A menos que los tengas súper bien educados, no va a haber esta discusión. Pero bueno, esa es una comparación entre otra especie. Bueno, pues en los fetos gemelares, si no está bien distribuida la placenta, es decir, estos son como los platos que traen una división en medio, donde la mitad debe de ser para un embrión y la otra mitad para el otro. Si esto no sucede, hagan de cuenta que uno va a alimentarse más que el otro y empiezan a competir. Y es por eso que en estos gemelos es muy común que uno sea grande y otro pequeño, uno con mucho líquido, uno con poco, uno con mucha sangre, mucho oxígeno, mucha hemoglobina y el otro está anémico. Son complicaciones muy graves que van a ver más adelante. De hecho, pueden en estos casos robarse, pelearse por sangre y uno robarle casi toda la sangre al otro, incluso provocar la muerte. Pero ¿Esa como división de placenta es imaginaria? no, para nada. No es imaginaria. Ah, muy buenas preguntas. No existe. Es una división, yo les digo, es una división como las fronteras de los Ah, países. ok. No es 100% real, pero hay territorios y hay pistas. ¿Ok? No hay una división como tal, como tú me dices, o sea, real, completamente visible, no la hay. Pero viendo que unas arterias vienen para acá y otras para acá, yo sé qué territorio es cada uno. ¿Ok? Doctor, Muy buena pregunta. se Sí. dividen por tabiques, ¿no? O sea, en ese caso. No, la única división que hay aquí es el amnios que va a haber. ¿Ok? El amnios es O sea, me refiero a la placenta, o sea, o sea, como cada quien su parte, por así decirlo, su territorio. sí, no se dividen. O sea, realmente, acuérdense la clase de placenta, cuando tú lo ves en la cara materna, se ve una sola placenta, no hay un territorio tan dividido. A ver, ahí va. Porque es muy buena pregunta, ni siquiera yo me la imaginé cuando estaba estudiante. A ver. Vamos a ver. Déjenme ver. ¿En dónde lo vimos? En placenta.
No vaya a abrírseme aquí su examen. Ganas tienen, ¿verdad? Sueñen, sueñen. Muy bien. ¿Dónde está? ¿Dónde está? Muy buena pregunta. Presiento que van a llegar lejos, más lejos que yo, y eso es bueno. Muy bien. ¿Dónde está? Aquí está. Muy bien. ¿Cómo se vería en la cara fetal la placenta así? Es una verdadera frontera, división. Le digo que es como las fronteras de los países. Realmente es la misma tierra y todo. A pesar de que pongan muros, ahorita que siguen poniendo muros, esos muros no son realmente una división total. Entonces, en ocasiones, unas arterias se brincan para acá y roban alimento de acá y otras de acá. En teoría, sí se puede estimar o ver más o menos la frontera entre los territorios, porque veo el amnios, porque veo que estos vasos transcurren para acá y estos para acá, pero les digo, a veces hay como túneles. Les digo que la vida como que realmente copia lo que sucede en la biología y en la embriología y en todo, en la medicina. Entonces, aquí también hay túneles por debajo que se brincan la frontera. ¿Ok? Y así se vería desde la cara. ¿Qué? ¿Qué cara es esta? Materna. Materna. No. ¿Qué cara es? Materna. Materna. ¿Cuántas placentas ven? Una. Una. Entonces, en esta clase debimos de haber puesto, bueno, sí lo pusimos más o menos, pero nada más pusimos placenta en gemelar diamniótica. ¿Cuál era el término correcto? Monocigótica, diamniótica. Monocigótica es correcto, pero Diamniótica y monocoriónica. monocoriónica. Ok, entonces tú al ver esta placenta, tú eres un patólogo, te llega esta placenta, ¿puedes saber si es monocigótico o bicigótico? Sí, Sí, ¿es? es monocigótico. ¿Cómo sabes? Por la división que nos acaba de decir. Exacto. Antes teníamos... Y esa división como tal, ¿quién la crea? ¿O hay un mecanismo? ¿O de qué proviene? Eso, esa pregunta es, ojalá y la supiéramos, déjenme copiarlo. Ojalá y lo supiéramos. ¿En cuál íbamos? Aquí, déjenme las pego. Ya está. Ojalá y lo supiéramos. Tiene que haber una explicación. No la sabemos. No la sabemos. O al menos yo no la sé. No lo sé. Lo que sí vemos a veces es que suceden cosas equivocadas. Que la división no ocurre como uno quisiera. Imagínate que esta placentita se quedó hasta aquí, que esta división se queda aquí. ¿Cómo va a estar este bebé? Desnutrido. Desnutrido, pequeño, ¿sí? Hipotrófico. ¿Puede que muera uno y que el otro viva? ¡Ey, Jesús! ¿Qué preguntas tan buenas? ¿Qué piensan? Contéstenlas ustedes. Sí, yo creo que sí. ¿Por qué? Porque uno se nutrió más. Ajá, uno se desarrolla más que el otro. Entonces, Desde que me hacen la pregunta de ¿puede ser? ¿Cuál es la respuesta? No se sabe. no es posible. No, aquí hay otro tip muy importante. Otra respuesta política, ya le dijeron. Es que todo puede pasar. Todo es posible. Si me dicen, ¿es posible que esto? Hombre, de la mano, no traigo mangas, pero me las saco. Sí, todo es posible. Todo es posible. Ok. Entonces, ¿cómo mejor preguntamos? Para que me pongan en aprietos. ¿Qué probabilidad? Digo, sí, pero esa es muy difícil. No me pongan tampoco tan en aprietos. Entonces, ¿sí qué probabilidades hay? Si hablamos de baja y alta, te tengo que decir algo. Que, ahí va, nada más porque están preguntando cosas buenas. Ahí va. Si un feto de estos se muere, el otro feto tiene altas posibilidades de morir. Canijo, ¿por qué?
¿Cómo sé eso? ¿Se nutre demasiado? Bueno, a veces es un problema recibir mucho nutriente y mucha sangre, sí. De hecho, el primero que muere, irónicamente, de los fetos es el de este lado. Este es el primero en morir cuando hay gemelos de este tipo, ¿ok? Pero por lo general se brincan la sangre, se comunican. Hagan de cuenta que estos dos realmente nunca están separados, están unidos en su placenta. Entonces, si uno se muere, que casi siempre muere este es el que se muere primero, casi siempre causa la muerte de este lado. ¿Ok? ¿Por qué? Porque están comunicados y al morir se piensa que pasan sustancias también, o pierde la competencia y la sangre luego se viene para acá. Total, al final de cuentas, al morir uno, es muy común que pronto muera el otro. ¿Ok? Esto es muy común. ¿Ok? No así cuando tienen dos placentas. Así es que si ustedes escuchan las famosas historias de que, pues mi tía tenía un embarazo gemelar, pero pues uno se murió y luego pues nació mi primo y es uno nada más. ¿Es posible esto? Sí. Sí, acuérdense, cuando Sí, la sí, pregunta sea ¿es posible? Sí, sí es posible. Y cuando les pregunte, ¿qué tipo de gemelo debe haber tenido esa persona? Disigótico. Muy probablemente disigótico. Muy probablemente disigótico. Cuando un embarazo disigótico fallece, el otro sigue vivo prácticamente como gemelo único. O si era monocigótico, se las estoy poniendo bien difíciles, el examen no puede venir así, esta es mi clase nada más. Si era monocigótico, ¿qué tipo de embarazo era entre los monocigóticos? En el blastocisto. Bueno. ¿Qué tipo de... Temprana de blastocisto. Temprano el blastocisto no, acuérdense, estructuralmente, ¿qué tipo de gemelo monocigótico era? Biamniótico y bicoriónico. Ah, ok. Bicorial y biamniótico. Bicorial biamniótico, ok. Los monocigóticos, aquí están, los monocigóticos, si uno murió y el otro siguió vivo, era porque era en una división muy temprana, en etapa bicelular, y la característica es que cada uno tenía su placenta. Se murió y el otro siguió su camino y siguió creciendo bien. ¿Ok? Es porque como que se desarrollaron aparte, ¿no? Se desarrollaron y ahí les va. El embarazo monocigótico, bicorial, biamniótico, se comporta como un embarazo. Completen mi frase. Disigótico. Monocigótico. Así es. El embarazo monocigótico. Apúntenlas. Estas son puras frases matonas, buenas. ¿Ok? El embarazo monocigótico que es bicorial, biamniótico, se comporta como si fuera un bisigótico. En el embarazo, se comporta, no dije que es lo mismo. Se comporta. Doctor, y ahorita hablando de las sustancias, me imagino algo así como que pasan sustancias y contaminan el líquido, todo eso. ¿No hay Antes, algún mecanismo para sí. que las sustancias no pasen o saber que, bueno, imagino que sí se sabe que ya murió. ¿Algún mecanismo para que no haga daño al otro? Y están haciendo puras preguntas de cirugía fetal de premios Nobel. Ahí va. Afortunadamente, algunas me las sé. Ahí va. Sí, hay manera de evitar el paso de sustancias cada vez se sabe que cuando la placenta está dando complicaciones o comunicaciones entre ellas, hay que ir a hacer una especie de cirugía. ¿Cómo se corregiría esto? ¿Cómo se les ocurre? Así, con ideas de ustedes. Partiendo la placenta. Partiendo la placenta. Bueno, pues a alguien que se le ocurrió eso, Pavel, ganó muchos premios porque encontró una manera de partir las placentas dentro del útero. ¿Cómo? Metiendo una cámara muy pequeña de 1 o 2 milímetros y usando un láser empezó a quemar y a formar un ecuador entre estas placentas, que antes venía acá
él decidió quemarlas y separarlas. ¿Y no Claro. quedaría abierta de un lado? O sea, porque obviamente por dentro está hueca. Todo eso Bueno, está contiene flotando, todo. todo eso está flotando en agua, ¿ok? Sí, sí, sí. Lo que importa quemar y dividir es la placa coriónica. Entonces, lo que él quemó y separó fue la placa coriónica. Si tú la ves por el otro lado, se va a ver igual, pero en realidad no hay paso. Haz de cuenta que él lo que hizo fue blindar esta frontera. La blindó y a pesar de que seguimos siendo vecinos, no hay paso. Y de esta manera se evitaba que hubiera pleito entre ellos, que hubiera competencia y que hubiera, si uno moría, que muriera el otro. Entonces, así es. Esta es una de las cirugías que más éxito ha tenido en embarazo gemelar. La hacemos aquí en Monterrey. Yo les ayudo al grupo de cirujanos fetales en los que realizan este tipo de cirugía. Es una maravilla. Si uno de los gemelos muere, tiene que sacarse del Excelente, excelente pregunta. ¿Qué se les ocurre que haya que hacer? Que esperen hasta que la madre lo expulsa. ¿Ok? ¿Alguien se le ocurre? Es que no lo va a expulsar porque están en la misma placenta. Exactamente. Si lo expulsa, ¿a quién va a expulsar? A los dos. A los dos. Y triste el cuento, malo el cuento, se perdió todo el embarazo y se fue el que venía sano también. Se van juntos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer si uno muere y estaban ya separados o estaban así? Hacerlo de la cirugía. En todos los embarazos gemelares, bueno, la cirugía se debe de hacer antes de que mueran. Se debe de hacer antes. Cuando se diagnostica que se están compitiendo, que hay un síndrome de transfusión, se debe de hacer la cirugía. ¿Ok? ¿Y se mata el que sea o...? No, no, bueno, no. Cuidado, esta cirugía no mata a ninguno. Bueno, corta. Sí, pero corta, hace un ecuador. No mata, no lesiona ni quema a ninguno. ¿A quién quema? A la placenta. A la placenta. Los dos están sanos y salvos. Es que puede ser que uno esté muerto y el otro esté bien o que estén compitiendo, o sea, en ambos casos. Sería ya un poco tarde. Cuando uno murió ya sería muy tarde para hacerla. Ya es muy grave. Hay que actuar antes de eso. El fin de esa cirugía es que no peleen por la placenta, por así decirlo, y que no muera uno de ellos. Lo que hace la cirugía es exactamente evitar las comunicaciones que hay aquí y que no haya competencia por los vasos sanguíneos, por la oxigenación, por los nutrientes. Pero eso solamente se podría hacer en caso de gemelar diamniótico. Si por ejemplo fuera monoamniótico, ahí no. Sí se pudiera hacer también. También. ¿Ok? Es buena pregunta. ¿Ok? Muy bien. ¿Qué les iba a decir? ¿Qué les iba a decir? Se me fue. Sobre el bebé que murió. No. Ya sé. Lo que me preguntaban de qué pasa si uno muere. Ok. Si es gemelar, esto es algo muy común. Desafortunadamente es algo muy común. Tenemos un embarazo así y uno de ellos muere. ¿Qué hacer? Tenemos que dejarlo ahí. ¿Ok? Tenemos que dejarlo ahí porque no puede expulsar a uno. O sea, esto no es una verdadera puerta que se abra y se cierre. Sí ha habido casos anecdóticos donde cuando están muy pequeños se expulsa uno y el otro sigue. Es prácticamente excepción a la regla. No podemos decir que eso pase siempre. Lo más común es que si uno muere se deja ahí. ¿Cuánto tiempo? Meses. Meses. Al principio se puede ver y luego se va colapsando, se va momificando y queda rechazado a la pared de un útero. Y si esto ocurre al principio, puede incluso desaparecer. Y a eso se llama gemelo evanescente. O puede quedar momificado, deshidratado ahí, y a esto se llama gemelo papiráceo. Son complicaciones por muerte de un gemelo. ¿Okay? Muy bien, pero vamos con los otros monocigóticos que nos dan más problemas. Ese fue el monocigótico fácil, el que todos quisiéramos ver en una consulta. Vienen los monocigóticos difíciles, los que ocurren en etapa del blastocisto o después. Es decir, los que son monocoriales. Por eso yo cuando vimos la clase de placenta les dije, si me preguntan a mí cuál es el principal órgano dentro del útero, es la placenta. Ese es el más importante.
tener una placenta para 2 fetos ya es un problema. ¿Cuándo pueden tener una placenta? Cuando se divide en etapa de blastocisto, ya lo vimos, y en este caso va a ser monocoriónico biamniótico, o cuando se divide después de esto. Aquí está, una sola placenta, 2 cavidades amnióticas. ¿Ok? ¿Cuándo sucede en etapa de gastrulación? Es lo más complicado. Cuando ya tengo una placenta y ya tengo una cavidad amniótica, el disco puede dividirse en 2. El disco embrionario se puede dividir en 2. ¿Ok? ¿Por qué se divide en 2? Porque se forman 2 estrías primitivas. Y esto puede hacer que se dividan en 2. Poco a poco empezarse a dividir. Esto es la división más tardía porque es en etapa de gástrula hasta la 3ª semana. ¿Qué tipo de gemelo estructuralmente me daría esta división? Monocoriónico y Monocoriónico y monoamniótico. Monocoriónico, monoamniótico. Les presento al tipo de gemelos más complicados que podemos ver, el más grave que hay, porque están los 2 gemelos en una sola bolsa y están aparte con una sola placenta. ¿Qué puede pasar en ellos? Todo lo que ya describimos en el embarazo anterior monocoriónico, pero aparte que se enreden los cordones. Estos realmente están compitiendo, jugando entre ellos y se pueden enredar, y si se enredan, se mueren los 2. ¿Ok? Estos serían los gemelos más graves, que son monocoriónicos, monoamnióticos, y siempre son monocigóticos. Cuidado con las palabras. Monocoriónico, monoamniótico, monocigóticos. Doctor. Sí. ¿Sí me escucha, verdad? Sí, se escucha un poco lejos, pero sí. Okay. ¿Los monoamnióticos tienen problemas, o sea, riesgo de tener polidramnios? Muy buena pregunta. Es muy incluso complicado medir el líquido en los monoamnióticos. Es complicadísimo. ¿Pueden tener polidramnios? Sí. ¿Pueden tener oligohidramnios? Sí. Y les afecta a los 2. Es correcto. Muy bien. Muy bien. Doctor, ¿el hecho de que compartan las 2 cosas los hace más parecidos o pues no tiene que ver? Muy buena pregunta. ¿De qué depende? Cuando me hacen una pregunta, yo sé que no debo de responder con preguntas, pero es un mal hábito que tengo. Y en las clases, pues sí se vale. Te devuelvo la pregunta. ¿De qué depende que se parezcan entre ellos? ¿De qué depende? De los factores hereditarios. Así es. Así es. Entonces, no depende de qué tan cerca están uno del otro. Te pongo un ejemplo muy básico. Haz de cuenta que nacen un par de bebés monocigóticos y se separan y uno vive en México y el otro en Japón. ¿Cómo van a ser genéticamente ellos? Monocigóticos. Iguales. Iguales, idénticos, ¿ok? Aunque estén distantes. Lo mismo sucede en el útero, ¿ok? Si tengo unos gemelos, si son monocigóticos, van a ser idénticos. Así sean bicorial biamniótico o monocorial monoamniótico. Doctor, Muy una buena. pregunta. Ajá. La otra vez estaba pensando cuánto es lo máximo que puede haber de embarazos. Entonces, me imaginé que teníamos 8, las 8 ¿Embarazos? elastómeras. Bueno, de embarazos no, de fetos en el embarazo. Ok. Entonces, tenemos 3 divisiones de segmentación que dan 8 elastómeras. Ahí serían 8 individuos. Pero si en la primera se dividen, ahí serían 16 ya. Y luego si se vuelven a dividir 32 y así pues infinitamente. Pero no sé si estoy bien la lógica. Así es. No existe una respuesta para eso. Porque incluso decir que solo los embarazos, aquí están. No hay una respuesta para eso. Matemáticamente ya la dijiste tú. No hay un número máximo porque si se están dividiendo entre ellas todo el tiempo es un número incluso que va incrementándose y no tiene un número finito. ¿Ok? No te puedo decir
¿Cuánto es lo más que se ha visto en la literatura? A lo que yo he tenido contacto, he visto de 8, 9, creo que por ahí 12, acaban en tragedias. No son para aplaudirse, no son para récord Guinness, son tragedias, son verdaderas tragedias, ¿ok? Aquí está respondiendo un poco a tu pregunta. Embarazos múltiples de más de 2 productos se llaman embarazos de alto orden fetal. Triples, cuádruples, quíntuples. Pueden ser, en este caso, ¿qué nombre le pondrían? Vamos a jugar un poco con la terminología nada más. ¿Tricigóticos? Tricigóticos, correcto, tricigóticos. Pueden ser de cualquier género. O puedo tener triples bicigóticos, pero uno de ellos se dividió. Entonces, ¿cómo describirían a estos 3? Los estoy complicando, no hay errores aquí. Ingéniense. Unos son, por ejemplo, para referirse de los otros 2, con el que nació de otro cigoto podría ser, pues, disigóticos. Y ¿Qué más? ¿Qué más? Disigóticos y monocigóticos, dicoriónicos. Vamos a ponerlo diferente. Este es un... ¿Qué signo es ese? Hombre, ¿no? Hombre. ¿Y este? Mujer. ¿Qué signo le puedo poner a este? Mujer. Solo mujer. Yo tengo este en el consultorio. Si vieran, es un dolor de cabeza clasificarlos. Así como ustedes están batallando, así batallamos nosotros. ¿Cómo describirían este embarazo estructuralmente? O sea, en el eco. Suponiendo que este se dividió en etapa, vamos a ver. Suponiendo que este se dividió en etapa de blastocisto. Blastocisto. Pero la temprana o la tardía. Blastocisto. Dicoriónico. ¿Cómo lo describirían? Vamos a ver. Monocorial biamniótico. Todo el embarazo. Descríbanme todo el embarazo. Todo a ver. ¿Cómo me dicen que se...? Bueno, primero tiene las mismas cargas genéticas. Monocigótico. ¿Monocigótico todo? No, falso. No me hablen de los cigotos, mejor háblenme de lo que tenemos acá abajo. ¿Cómo, si fue en etapa de blastocisto, hagan un esquema mental ustedes? A ver, espérenme. Es que esa es mi duda, doctor, porque en el libro lo pone como temprana y como tardía. Y la temprana, pues... La tardía es la que yo les menciono que es más como en etapa de gástrula, no es tanto ok, en gástrula. blastocisto, ¿sí? Cuando el blastocisto se llama monocoriónico y diamniótico. A ver, ¿este tendría su placenta? Sí. Sí, tendría una placenta aquí arriba. ¿Tendría su cavidad amniótica? Sí. Sí. Bien, así la vería en el eco. Muy bien. Aunque no lo crean, yo hago mis dibujos en el consultorio porque es complicado. ¿Cuántas placentas tendrían estos? Una. Una, voy a poner una placenta aquí. ¿Cuántas bolsas amnióticas? 2. 2. Entonces, este estaría así. Y este estaría así. Muy bien. Ahora sí, descríbanmelo todo el embarazo estructuralmente. O sea, ¿sería un embarazo de qué tipo? Diamniótico. Dicoriónicos, Empezamos siempre con las placentas. ¿Es un embarazo? Dicoriónico. Dicoriónico. Muy bien. Y triamnióticos. Correctísimo. Triamnióticos. Muy bien. ¿Ok? Dicoriónico porque ya está contando las 2 placentas de los 3. Exactamente. Todo esto no los puedo separar. Todo esto está en el mismo útero. Todo esto está... Ay, no raya. Todo esto está junto. ¿Ok? En el mismo útero. Por eso este embarazo yo lo describo como bicoriónico, triamniótico. Y ustedes
sí me pueden decir la cigosidad. En este ejemplo específico, ¿cuál es la cigosidad? Bisigótico. Así es. También se pudo haber sido que hubiera sido un cigoto, pero se fragmentara, ¿no? En este caso no. Dime por qué no, Pavel. Pues yo pensé que sí por... Ah, no, porque uno es gemelar y bueno, uno es diamniótico y el otro es normal, ¿no? No, la por esa verdad, razón no. Hay una característica. ¿Cómo? ¿Hubieran tenido el mismo sexo todos? Todos hubieran tenido el mismo sexo. ¿Ok? Si hubieran tenido el mismo sexo, sí se puede un solo cigoto. Ahorita te lo revuelvo, ahorita te lo revuelvo. Primero me interesa paso a paso. ¿Se entendió este caso? Sí. Tienen 2 placentas, tienen 3 bolsas. Por eso se llama estructuralmente un embarazo bicoriónico triamniótico. En este caso en particular, yo puedo saber que es bisigótico exclusivamente por esto que les puse aquí. ¿Ok? Que es el sexo de los bebés o el género de los bebés. Pero, ¿me lo quieres complicar un poquito? Eso a mí me agrada. Vamos a ver. Te le borro este. ¿Ok? Y te le tengo que poner otro. Si yo me enfrento a unos bebés que yo veo en el consultorio así, esto es lo único que yo puedo ver en el eco. ¿Ok? Eso es lo único que yo puedo ver en el eco. Entonces, ¿cómo los describo estructuralmente a estos gemelos? Lo mismo, pero pueden ser monocigóticos. ¿Ok? ¿Solamente pueden ser monocigóticos? No, pueden ser bicigóticos también. Monocigóticos. O bisigóticos. Pueden ser cualquiera de los dos y yo no estoy seguro ya. Yo ya no estoy seguro en este momento. ¿Ok? Y ahí ya cómo se sabe, hasta el nacimiento igual. Hasta que nazcan, habrá que ver todo, lunares, color de ojos, color de pelo. A lo mejor hasta los 2 o 3 años no vamos a saber si estos dos siempre van a ser idénticos. No hay ningún problema. Saber si los 3 venían de un solo cigoto, no lo puedo saber ahorita. No lo podré saber hasta después. ¿Cómo puedo saber si son gemelos idénticos o si en verdad son hermanos que se parecen mucho? ¿Cómo? ¿Cómo En la puedo saber si son en la vida real? Me tocó En la a dos vida real, personas en la calle. ¿Estamos Ajá. hablando nosotros de pura vida real? en la calle. Sí, en la calle, desafortunadamente, si tienes amigos por ahí que les dicen cuates, lo único es a la vista, a la vista. Los que son exactamente iguales y que toda la gente los confunde, hasta en ocasiones papá y mamá, son monocigóticos. Pero no tienen que tener exactamente el mismo lunar en el mismo lugar. En teoría deben de tenerlos, pero ahí empieza que hay lunares que van apareciendo después, ¿ok? Hay características que se van aprendiendo, pero en sí las características generales, principales, deben de ser iguales, ¿ok? Entonces, es complicado. Mientras no tengamos, haz de cuenta, la radiografía de todos los genes que tienen, todo el estudio de los genes, no podemos saber más que, como dicen, viendo, comparando y tratando de definir si son idénticos o no. ¿Ok? Sí. Muy bien. Más dudas, más preguntas. Ya ven que esto se pone muy complicado. Chicos, no los quiero confundir. Estos temas a mí me apasionan y me encantan y veo que a ustedes también. Pero no pasen más tiempo del estimado en este tema que nos puede consumir una semana entera si quieren. Ya les dije qué es lo más importante de este tema. Déjenme. ¿Qué más nos faltan? Cuádruples, lo mismo. Pueden ser tetracigóticos o pueden ser bisigóticos que cada uno se dividió. Pueden ser todas estas combinaciones, ¿ok?
son posibilidades. ¿Dudas o preguntas? ¿Qué es lo que quiero que se aprendan para fines de exámenes? Voy a volver a poner los puntos claves. Esto no lo puedes confundir. Disigóticos. O sea, entiende toda la clase como un universo completo. No lo tienes que aprender todo, pero eso te va a ayudar a que aprendas más claramente los conceptos básicos. Esto no se te puede olvidar y vuelvo a este tema, a este punto de partida. Los gemelos disigóticos participaron 2 espermatozoides y 2 ovocitos. Son los más frecuentes, ¿ok? Es más frecuente en población africana. Eso no tiene que ver con la herencia. Pueden ser del mismo o diferente género. Eso lo tienes que aprender a partir de ahora, ¿ok? Siempre tienen 2 amnios y 2 placentas. No hay duda con eso. Eso fue lo más básico que tuviste que aprender. Muy bien. Los gemelos bisigóticos, lo adelanto, monocigóticos, perdón. ¿Qué tienes que saber? Que se forman a partir de un cigoto. No tienen relación ni con la edad ni con la herencia. Siempre son del mismo género fetal. Ahora, si te pregunto, de los 3 tipos de gemelos monocigóticos, bicoriónico biamniótico, monocoriónico biamniótico y monocoriónico monoamniótico, ¿cuál de los 3 es el más frecuente? Bicoriónico biamniótico. ¿Seguros? ¿Qué dicen los textos? ¿Cuál de los 3 es el más común? Estoy hablando, ¿sí se entendió mi pregunta? Es el diamniótico y monocoriónico, ¿no? No lo sé, la respuesta, la pregunta yo la hice. Sí, en el texto dice ¿Qué dice? A ver, ¿en qué página? 80. Página 80. ¿Cuál es el más común? Monocoriónicos diamnióticos. Monocoriónico. ¿Eso es lo que dice? Sí. Ok, ¿qué página? 80. Muy bien. Ok. ¿Y si es verdad en el día al día? ¿Qué? Lo que pasa Usted es como que... ginecólogo. Lo que pasa es que en la calle prácticamente o en la consulta no sabemos la cigosidad, es la realidad, la cigosidad. O sea, no sé cuando me llega una paciente como monocigótico o bisigótico, no lo puedo saber porque muchos son del mismo sexo. Entonces, lo único que te puedo decir es que sí, que de lo más común que vemos es que sea monocoriónico, biamniótico. Entonces, yo les digo, en la práctica, en embriología, sería muy fácil decir, los gemelos bisigóticos, los monocigóticos. En la vida diaria, en el día a día, no tenemos examen genético y lo único que nos ayuda es cuántas placentas tiene y cuántas bolsas hay y qué sexo son los bebés. Y con esa información es la que utilizamos. Entonces, sí, lo más común que vemos en la consulta son embarazos por lo general monocoriónicos biamnióticos. ¿Ok? Pero sí, los más bueno, quizá en la consulta, en mi consulta porque vemos embarazos complicados, no vemos casi embarazos normales. Quizá en consultorios de otros ginecólogos que ven, lo más común debe de ser que vean, deben de ser los más frecuentes. Los bisigóticos, pero a ellos les llegan como bicoriónicos biamnióticos. ¿Queda claro el trabalenguas de palabras? Es que creo que tiene que explicar lo de la estadística y tiene que ver la estadística en esto, ¿no? De que siempre va a haber una incertidumbre. Algo así. Ahí va. Sí, siempre, a ver, perdón, es que no puedo quitarlo. Es como que estadística inferencial. Se toma la muestra y a partir de ella se describe a lo demás. Interesante. De eso no sé mucho, pero sí, así es. No va a haber números reales, a lo que entiendo es que no va a haber números reales de estadística, sí, porque mientras no pueda describir si son los de sexo iguales, mientras no pueda definir si son monocigóticos o disigóticos, es muy complicado. ¿Ok? Pero ¿qué debes de saber tú para tu examen?
que los gemelos más comunes son los bicigóticos. ¿Y cuál de los monocigóticos son más comunes? Los monocoriales biamnióticos. Eso es lo que debes de concluir. Muy bien. ¿Dudas o preguntas? Ok, entonces los más comunes son disigóticos, de disigóticos y monocigóticos. Así es. Esos son los más comunes. Los embarazos más comunes son los disigóticos, los embarazos gemelares. Hablando de los gemelos monocigóticos, ¿cuáles son los más comunes? Los que tienen una placenta y 2 amnios. Así te lo pongo. Y eso me lo acaban de decir ustedes. Muy bien. Algo pasa que no puedo salirme de aquí. ¿Más dudas? ¿Más preguntas? Doctor, ¿sí me escucha? Sí, te escucho. Hablando, bueno, en el libro menciona de razas y eso. O sea, acá en México, que pues que somos un país muy mezclado étnicamente, por así decirlo, ¿hay predisposición o cómo afecta eso aquí en México? O al menos en los casos que ha visto usted. Fíjate que esa es una percepción. Realmente en nuestro país es muy uniforme la población, por lo general. Comparado con otros países, o sea, aquí ves poco raza negra, ¿sí? Somos prácticamente pura, si bien sí somos mestizos, la gran mayoría, pero no hay tanta mezcla de raza como en otros países, que ves muy claramente la población asiática, la población de raza negra, la población de raza blanca, ¿ok? Entonces, con nosotros prácticamente se considera una población relativamente uniforme, a pesar de que nosotros que estamos al norte de México sí hay un poco más de mezcla, quizá en el centro de México también. No describimos las incidencias o las prevalencias que hay en la raza. ¿Sí? La raza es que lo que está escrito es lo que les puse, que en la raza africana es más común y es el único dato que tenemos. Gracias, doctor. Sí. No puedo cerrar esto. El disigótico en la raza africana es el más común, perdón, doctor. Ahí va. Sí, el disigótico. Déjenme nada más trato de resolver esto. A lo mejor si cierra PowerPoint desde la aplicación. Sí, comando Q. ¿Comando Q? ¿Command Q? Bueno, no. pero para PowerPoint, no para... A ver. Es que creo que como es Mac no es igual. A ver. Sí, por eso en Mac. Perdón, voy a tener que salir de PowerPoint. O en la parte de arriba a la izquierda aparece PowerPoint, ahí también aparece como cerrar. Sí, cuando me se me Creo- traba el Mac, el lo que- PowerPoint, aplico la aplicación. Y luego le Salga de la aplicación de PowerPoint. No, ya pude. Lo que pasa es que activé lo de anotar y no podía. Ya, ahí va. Lo que quería ponerles era monocigóticos. Lo que me preguntaban. Esto no es tan importante lo de la raza, pero aquí está. Los gemelos disigóticos, más frecuente en población africana, es lo que sabemos. ¿Sí? No sabemos decir más. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Igual, no quiero que se claven nada en gemelos siameses, pero esta clase me encanta. Entonces, les voy a dar unos minutitos más nada más. Ay, ¿a poco ya vamos para las 2 horas? Me emocioné. Ok, 5 minutos más nada más o 10 minutos de gemelos. Este es un esquema de un libro de obstetricia para que vean que lo que estamos viendo en embrio es lo mismo que ven los ginecólogos. O sea, personas que ya llevan 10 años estudiando medicina están viendo lo mismo que ustedes están viendo. ¿Ok? Viéndolo de otra manera, estos serían los gemelos disigóticos, se forman desde 2 cigotos, 2 blastocistos, 2 gástrulas, 2 embriones o 2 fetos con 2 placentas y 2 cavidades amnióticas. Los monocigóticos hay varios tipos. Los que se dividen en etapa bicelular se comportan exactamente igual. Decimos se comportan exactamente igual. No que sean iguales,
que los disigóticos. Pero cuando se dividen en etapa de blastocisto, acaban siendo embriones o fetos con una sola placenta y 2 cavidades amnióticas. Es lo mismo, pero este es un libro de texto de ginecología y obstetricia. Y la tercera división, que ahí le llaman blastocisto tardío, a mí me gusta más llamarle que es en etapa de disco plano bilaminar o gástrula, donde se divide en 2 estrías primitivas. Ya estaba formada la cavidad amniótica y el corión, entonces acaban siendo embriones con una sola placenta y con una sola cavidad amniótica. Doctor, también había un tipo síndrome que era porque había dos líneas primitivas, ¿no? Así es, son este tipo de gemelos, pero no síndromes. Ahí te va, ahorita lo vamos a ver. Así se ven en los ecos. Como ven en el eco, yo no tengo esquemas, es muy complicado. Entonces, así se ve bicoriónico, 2 saquitos muy separados. Son ecos muy antiguos, así se verían el monocoriónico. Pero la clase que más me gusta es siameses. No me voy a tardar en ellos, porque los siameses es una complicación de embarazos monocigóticos, monocoriónicos, monoamnióticos. Mono todo, ¿ok? Monocigóticos, monocoriónicos y monoamnióticos. Es decir, está unido hasta las estructuras fetales. Y en toda la mitología siempre hay algo así, ¿ok? Mitología griega, se llaman siameses porque había un lugar que se llamaba Siam, ya lo leyeron, ahora se llama Tailandia, y los gemelos más famosos son los famosos Ronnie y Donnie. Y bueno, esos fueron los de mi tiempo de niño, pero ellos eran Eng Bunker y Chang Bunker, ¿ok? Entonces, lo más interesante de esta historia es esta lápida. Esta lápida está tan bizarra, tan rara. ¿Por qué? Porque aquí está, cuando murió en Bunker, también murió, cuando nació en Bunker, nació Chang Bunker. Cuando murió, ahí va de nuevo. Cuando murió un siamés, murió el otro. Cuando nació uno, nació el otro. Entonces, toda su vida estuvieron unidos. Pero ¿Tenían esposas diferentes, doctor? Eso es lo más interesante y más bizarro que da la vida. Tenía, la esposa de él era Sara y la esposa de Chang era ella. Adelaide, sí. Pero como iban a estar muy juntos, afortunadamente eran hermanas. ¿Ok? Entonces, ya hagan todas las conjeturas que quieran, pero vean, entre todos tuvieron 21 hijos. Ok, entonces, la realidad siempre supera a la ficción. ¿Y puede que haya sean siameses y uno esté muerto y otro esté vivo? No, porque tiene la misma circulación. Si uno se muere el otro. Minutos después. Y hay muchas maneras de clasificarlos, no se las aprendan. No se las aprendan. Este tiene 2 cabezas, se llama dicéfalos, dibrachius, dipus. Este tiene 2 cabezas, 4 brazos, tetrabrachius, 2 pies, dipus. Este tiene 2 cabezas, pero están unidos, ¿ok? Están unidos. Entonces, pagos es por donde están unidos. Cefalópagos. Toracópagos, cuando están en el tórax. Cuando están en el abdomen o en el cordón umbilical se llaman onfalópagos. Cuando están unidos de la región sacra se llaman pigópagos. Este es el nombre más difícil porque es de la región sacra. Y hay muchas variantes más complicadas, todas estas, ¿no? Ni se aprendan los nombres. Espero que tengan oportunidad más adelante de visitar el Museo de Embriología porque todas estas piezas están ahí. ¿Ok? ¿Dónde es ese museo? Es en la Facultad de Medicina, en el área del Departamento de Embriología. ¿Solo pueden entrar estudiantes? Solamente pueden entrar estudiantes. Obviamente en ese momento está cerrado. Sí. Tengo una pregunta. Sobre los gemelos parásitos. ¿Eso sucede cuando
en el plegamiento uno atrapa al otro. El gemelo parásito es cuando se dividió la estría primitiva. Tenemos el disco plano trilaminar visto desde arriba y se dividió con dos estrías primitivas. Al menos eso es lo que se piensa, pero una de ellas se pudo haber dividido muy pequeña, ¿sí? Y quedó una estructura muy pequeña, o se dividieron completamente, pero en algún momento, como eran monocoriales, monoamnióticos, uno se le pegó al otro y se destruyó algún tejido. Este es un gemelo parásito, ¿ok? Este es un gemelo parásito. No se sabe claramente si este se le pegó o hubo una división muy pequeña que formó otras extremidades. No lo sé. ¿Ok? Son las dos teorías. Este fue un caso mío en el hospital, me tocó verlo, siempre se los pongo, es un feto papiráceo. Se murió un gemelo y seguimos cuidando y llevando el control de la paciente, pero afortunadamente tenían 2 placentas y 2 bolsas y este quedó papiráceo, es decir, como una momia. Ahí sí está. Porque pasó meses dentro del útero. ¿Ok? Pueden compartir muchos órganos y les sugiero que se metan a YouTube a ver la vida de cada gemelo siamés es muy diferente a la de los demás. ¿Ok? Doctor, Sí. no sé si ya lo había dicho, pero los gemelos monoamnióticos, monocoriónicos, si uno de ellos muere, el otro también. Sí, porque tienen una sola placenta. Es muy probable que el otro muera también. Porque le comparte, no sé, las sustancias que dijo. ¿Por qué? Porque frecuentemente cuando hay una sola placenta, en realidad los vasos sanguíneos es la misma sangre de uno y del otro. Están compartiendo la misma sangre. Son como siameses, pero pegados por su placenta. ¿Ok? Entonces muere uno y le quita la sangre completamente al otro y las sustancias de la descomposición de uno se van al otro. ¿Ok? Entonces, realmente los gemelos monocoriónicos es como si fueran unidos, pero por su placenta. ¿Ok? Realmente es la misma circulación. A mí me tocó estar presente cuando nacieron en Monterrey. Estas que ya son niñas deben de tener como 10 años, que son, le llamaron las lupitas, y tenían 4 brazos, 3 piernas. Hubo muchas discusiones en el hospital para ver si se podían separar y no se pudieron separar. ¿Ok? Porque compartían muchos órganos. Muy bien, entonces, esos son los siameses. Muy bien, entonces, no se confundan. Realmente lo que vimos en esta clase está completo para su examen. De hecho, vimos demasiado, no necesitan aprenderse todo. ¿Ok? Apréndanse los tips que les dije, las clasificaciones. ¿Ok? ¿Cuál es más frecuente? ¿Cuál tiene herencia? ¿Dudas o preguntas? ¿Cuál es el síndrome de transfusión gemelar? Eso O sea, es. Ajá. ¿Qué es? ¿Me preguntas? sí, sí, es que está en lo del, o sea, el plan de estudios, bueno, el mapa, o sea, No, ok, no debería de venir ese tema, creo que es bastante complicado. Lo único que te puedo decir es que cuando los gemelos, ese es exclusivo de los monocoriales, tienen una sola placenta, los vasos sanguíneos pueden estar unidos y la transfusión intergemelar es cuando un gemelo se está quedando con la sangre del otro. Y es lo que hemos estado hablando, uno grande, uno pequeño, uno con mucho oxígeno, otro con muy poco oxígeno, ¿ok? Con anemia. ¿Ok? Ese es el síndrome de transfusión intergemelar. ¿Ok? ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, si la unión es asimétrica, no comparte, o sea, no comparten órganos importantes. Si la unión entre gemelos y siameses, habría que estudiar cada gemelo para ver qué es lo que comparten. No hay manera de saberlo. En los siameses, todo se vale, todo se vale. Pueden compartir corazón, pueden compartir pulmones, hígado, o pueden nada más estar pegados por la piel. ¿Alguna otra duda? Doctor,
Sí. Lo del gemelo evanescente. Gemelo evanescente. Es lo que les dije. Cuando muere un gemelo, principalmente cuando hay dos placentas, ¿ok? Eso sucede principalmente cuando hay dos placentas, pero puede ser en cualquier gemelo. Cuando muere un gemelo muy al inicio, puede ya no verse ese gemelo. Se destruye completamente. Y a eso se le llama evanecer, o sea, desaparecer. Nosotros, al hacerle un eco al principio, vemos que hay dos gemelos, pero cuando nacen o al hacerle los siguientes ecos, ya no se ve más que uno. Ese es un gemelo evanescente. Cuando muere muy joven, muy temprano, es evanescente. Cuando muere de la mitad, cercano a la mitad, se vuelve papiráceo. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Doctor, sobre el caso de Eng y Chang, o sea, porque, bueno, al menos en en la edad ya adulta, o sea, porque, o sea, es que aquí me dice que uno murió y luego dijo, no, yo me quiero quedar con mi hermano. Y luego a las 3 horas también él murió, o sea, porque no entendí muy bien eso. ¿En dónde dice eso? Lo ando checando acá en la Wikipedia. No, Wikipedia te va a aparecer puros chismes, ¿ok? No es una buena fuente, porque la Wikipedia la crea quien tiene tiempo, ¿ok? A veces tiene tiempo y a veces no tiene conocimiento. Entonces, busca una referencia más clara y quizá llegues a mucha más información, Ok, gracias, doctor. ¿sí? Pero como les acabo de decir, si son siameses, comparten la sangre, no puede morir uno y el otro vivir durante mucho tiempo. Va a morir también. ¿Ok? ¿Más dudas? Muy bien, chicos. Mañana tienen lo que planean con las becarias. Preparen preguntas que tengan. De verdad. El examen, dudas o preguntas del examen. Ya saben cómo estudiar. No tienes que estudiar de otra manera más que como lo has hecho para todas las clases. Sugerencia, y voy a ser muy repetitivo. Estudia de las dos fuentes oficiales solamente. No se metan en otras fuentes muy buenas como el Langman. Es muy bonito libro. Internet tiene una infinidad de lugares donde buscar. En este momento no. En este momento tienes que enfocar tu estudio solamente para un objetivo, que es resolver tu examen. Ese es el único objetivo que tienes. Ahorita incluso ya deja de aprender cosas que te apasionen como meterte tanto en un tema. No, distribuye y estudia todos los temas desde una vista panorámica hasta una vista específica. Entonces, sugerencia, vete por puntos, tómate los objetivos que vengan y todas las palabras que vengan ahí de definiciones tienes que conocerlas. Todas, las hayamos visto en clase o no. ¿Ok? Los exámenes no se hacen de las clases. El examen, ni yo lo hice y no sé qué pusieron, no sé si lo que di es lo que van a poner. ¿Ok? Lo que les digo es de que tienes que estudiar de una fuente oficial. Sugerencia, aprende muy bien. El que te tienes que aprender muy bien es el cuaderno de trabajo del doctor Norberto López, que en realidad es un libro, es una maravilla. Apréndete muy bien ese. Lee todos los temas también de el Moore. Ahí lo tienes que entender. Puede venir cualquier cosa de esos textos. El examen está obligado a venir de ahí. ¿Y de dónde más? De todas las imágenes que hay en la plataforma. Apréndetelas, descríbelas, ¿ok? Eso es lo que tienes que hacer. Si la clase, el objetivo de la clase de embriología que vieron conmigo es que entiendas el tema, pero los puntos finos los debes de aprender tú solo en el libro, ¿ok? No te va a servir de nada estar viendo 5 o 10 veces el video de mi clase. No hagas eso. Ve el video una vez o 2 veces, entiéndelo, pero enfócate en los textos. Lee. Tienes que leerlo. No ver videos y ver los videos de todos los maestros de embrio. Ahorita no lo necesitas. Los exámenes vienen de los textos. ¿Ok? Es bien importante que entiendas eso.
No quiero que los agarren en curva como mi primer examen de embrio. ¿Ok? Entonces, están mucho mejor preparados que todos los alumnos para este examen. Solamente concéntrate, no te estreses, responde de acuerdo a lo que puedas. En todo examen, entiende una cosa. El examen tiene básicamente 3 tipos de preguntas. La mayoría son preguntas concretas, directas. Una pequeña parte son preguntas muy complicadas, pero es una pequeña parte. Y una pequeña parte, preguntas muy sencillas. El grueso del examen son preguntas concretas, directas, que no tienen más de una respuesta, no pueden estar intentando confundirlos ni nada. ¿Ok? Entonces, siéntate tranquilo y resuélvelo. No pienses que alguien te quiere hacer daño. El examen solamente pretende evaluarte que también estudiaste. ¿Ok? Otra cosa, por favor no vayan a cometer el error que se cometió el semestre pasado que me decepcionó demasiado. Afortunadamente no supe que nadie de mi grupo estuviera involucrado, pero se presta a intentos de hacer cosas ilícitas. No se involucren. Supe que gente perdieron su carrera, y su carrera no solo en medicina, su oportunidad de seguir en todas las facultades de la universidad. No se metan en nada ilícito. Está muy tentador sentir que nadie está viendo, que quieres hacer las cosas para que te vaya mejor. No se metan en nada de eso. No va a salir bien, les aseguro.